suplico, Padre, que sea su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre de la gloria, y que podamos recibir esta enseñanza, amado, con revelación, Padre, con entendimiento, amado mío, y que usted nos lleve siempre a toda verdad, Padre bendito. Le pido, Padre, que sea usted tomando el control de mi alma, de mi espíritu, Padre, y aún de mi cuerpo, y lo que hable mis labios, amado, sea de enseñanza para los que estamos aquí, amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema de hoy es la destrucción del primer templo, el que construyó el rey Salomón. Dice, al morir Salomón, el gran reino de Israel se dividió en dos partes, que fue el tema de la clase pasada, los dos reinos, lo que debilitó a los hebreos exponiéndolos a futuras invasiones. La región del norte siguió conservando el nombre del reino de Israel, mientras que la del sur, donde se ubica la ciudad de Jerusalén, pasó a llamarse el reino de Judá. Les voy a colocar un video. Solo para recordar lo que vimos en la clase pasada. La monarquía dividida. El Antiguo Testamento siempre ha hablado de Israel como un solo pueblo, una sola nación, con la que Dios estableció una alianza después de liberarlo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, esta unidad fue solo política en tiempos de David y Salomón, porque una vez que asume el poder el hijo de este último, Roboam, la nueva situación política, unida a problemas de comunicación y apertura por parte del nuevo monarca judío, provocó que las tribus del norte, que son denominadas como Israel, rompiera definitivamente con sus hermanos de religión del sur. Siguiendo esta misma línea, el Nuevo Testamento también habla del pueblo de Israel como un solo pueblo. Sin embargo, no olvidemos que esta unidad, más que política o social, fue primordialmente religiosa. Dos pueblos diferentes, en muchos aspectos, estaban unidos por la religión que ambas naciones profesaban. Esta división política y social nos puede explicar el porqué de la división del reino, que permaneció unido durante David y Salomón, pero que sin mucha dificultad se disolvió, provocando que la mayor parte del tiempo ambos pueblos siguieran sus propios caminos, convicciones e historia, lo cual tampoco impedirá que en momentos claves se unan y reconozcan como hermanos. El hijo de Salomón, Roboam, tuvo la oportunidad de conservar el reino unido, ya que la gente de Israel le pidió disminuir la carga de trabajo e impuestos que su padre había establecido. Sin embargo, las tribus del norte lo rechazaron como rey, estableciendo como monarca a Jeroboam, provocando la división de la monarquía entre dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Roboam quiso conquistar Israel por medio de las armas, pero la intervención de un profeta de Dios, Semeías, le impidió llevar a cabo dicha guerra. Poco tiempo después de la división enfrentó las acometidas de Sosac, rey de Egipto, hacia 925 a.C., quien pasó destruyendo y conquistando varias ciudades de Palestina. Roboam pudo escapar a la destrucción debido al fuerte tributo pagado al faraón. Del hijo de Roboam, Abías, sabemos muy poco. Parte de su reinado lo dedicó a defender y definir la frontera norte. Esta época fue un tiempo de guerras para definir ambas fronteras, las de Israel y las de Judá. Asa, por su parte, en una guerra contra Israel, solicitó la ayuda a Siria para que atacara al país vecino, con lo que Baasá de Israel perdió parte de su territorio en Galilea. En cuanto a Jeroboam, este tuvo que buscar un equilibrio de poder entre las distintas tribus asociadas a su reino. De ahí que movió en varias ocasiones la capital de su nuevo reino, Siquem, Penuel y
finalmente la ciudad de Tirsa. Este último movimiento fue quizás motivado por las incursiones de Sosac, que también atacó las tierras de Israel. Además de ello, quiso evitar que la gente regresara a Jerusalén, motivada por cuestiones religiosas, y que ello fuera un riesgo para su reinado. Por eso construyó 2 santuarios en los confines de su reino. Uno lo construyó en Dan y otro en Betel, ciudades que de por sí ya tenían carga religiosa y teológica en la historia previa de las tribus. Además, instaló en cada santuario una figura dorada de un toro para simbolizar con ella la presencia del Dios de los padres. Estas acciones son rechazadas por el autor deuteronomista de los libros de Reyes. Incluso el mismo Flavio Josefo afirma que estos hechos fueron el principio del mal para los hebreos, al perder las batallas e ir al cautiverio. A la muerte de Jeroboam, su hijo Nadab le sucedió en el trono, pero mientras peleaba contra los filisteos, fue asesinado por uno de sus generales de milicia, quien se hizo con el poder, Basá. Poco o nada quedó del antiguo reino de David y Salomón al sobrevenir la división. 2 reinos hermanos convertidos en enemigos, división religiosa suscitada por Jeroboam con sus 2 templos y las respectivas figuras de oro. Algunas posesiones se perdieron, los filisteos volvieron a ser una nación poderosa y los nuevos reyes tuvieron que pelear algunas veces por hacerse con nuevas tierras, otras para conquistar aquellas que perdieron y otras para conservar su propio territorio. Como sucedía con frecuencia, al momento de matar a un monarca, los pretendientes al trono eliminaban a toda la familia del rey en turno para evitar que los descendientes pudieran reclamar el poder en un momento determinado. Esto sucedió con Nadab, quien fue asesinado junto con toda su familia por Basá. De este rey, la Biblia solo afirma que su reinado duró 24 años y a su muerte le sucedía en el trono su hijo Elá. Fue asesinado junto con toda su familia por Senri, de quien se dice que reinó solo una semana. Este reinado tan efímero... Y hasta ahí termina. Bueno, eso que pudimos ver fue lo que retomamos la clase anterior, acerca de cómo se dividió y qué fue lo que ocasionó la división. Vimos que en el reinado de Salomón, en el reinado de David, había muchas riquezas y cómo fue construido el templo. Vamos a ver qué pasó. Los tesoros del templo fueron saqueados por invasiones extranjeras. Vamos a la palabra Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 25 y 26. Recuerden que la clase pasada pudimos ver el listado de los reyes de ambos reinos, tanto del sur como del norte. Y bueno, era una lista enorme. Vamos a abordar algunos el día de hoy, referente a los tesoros, a las riquezas. 25 y 26. Voy a leer el 21 y voy a saltarme algunos versículos. Dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando empezó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, ciudad que eligió Jehová de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Entonces aquí dice que Roboam reinó solo 17 años, a comparación de su padre, había reinado 40 años. ¿Sí? Dice, y Judá, versículo 22, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Versículo 25, al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Yahweh, y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces vemos que aquí Roboam reinó 17 años, cuando él tenía 41.
llega el rey de Egipto, Sisac, y toma los tesoros de oro que fueron saqueados, no nada más de la casa de Yahweh, sino también de la casa real. Y también se llevó, dice que todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Es decir, la riqueza y los tesoros que tenía, que había construido el rey Salomón, el rey David, estaban siendo saqueados. Vamos a ver otro rey. Primera de Reyes, capítulo 15. Del verso 18 al 19, pero quiero que pongan sus ojitos en el versículo 11. Vamos a hablar del rey Asa. Dice en el versículo 11 que Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Versículo 3. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron con todo. El corazón de Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida. Es decir, que no todos los reyes hicieron lo malo. También hubo reyes que hicieron lo bueno, que su corazón estaba todavía con Dios. Versículo 18 vamos a leer, dice: entonces tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa Beada, hijo de Taprión, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Benada consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenían contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Bet, Amaca y toda Cinera, con toda la tierra de Neftalí. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el rey Asa toma plata y oro, ¿para qué? Para comprar un aliado militar. Dice, saqueó los tesoros del santuario para comprar un aliado militar, Benada de Siria, y levantarse contra Baasa, monarca del reino del norte. La alianza instigada por Asa era una alianza comprada. Asa la logró mediante la entrega de todos los tesoros del templo de Jerusalén. Asa aparentemente consideraba que el templo y sus artefactos eran de menos valor que la seguridad política. Entonces aquí vemos que Asa toma una decisión para poder tener, digamos, una posición política. Quiso comprar, más bien comprar. Y vamos viendo que cada uno de los reyes, que ahorita vamos a ir viendo a lo largo de la clase, van saqueando, van quitando, o sea, la riqueza que había, los tesoros que había de David, de Salomón, que habían construido, se fue debilitando. Es decir, cuando nosotros a veces hablábamos en clases anteriores acerca de la administración financiera que nosotros tenemos, cuando nosotros tomamos malas decisiones o hacemos compras innecesarias, por eso es que muchas veces hay escasez en nuestras finanzas. Vamos a ver otro rey. Segunda de Reyes 12. Segunda de Reyes capítulo 12, verso 17 al 19. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y puso a Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram, y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Yahweh y en la casa del rey, lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Aquí nos está hablando de Joás, un rey de Judá. ¿Qué fue lo que él hizo? Entregó los tesoros y objetos de valor del templo como rescate a fin de que Hazael resistiera a sus tropas. Es decir, venían reyes extranjeros, y para que no tuvieran problema, ¿qué era lo que hacían?
te entrego este tesoro, te entrego estos objetos de valor de la casa de Yahweh, pero no destruyas, no hagas el mal sobre este lugar. Entonces, eso fue lo que hacían. Si recordamos, el rey David era un gran guerrero, un gran guerrero. Entonces, yo les decía que tomáramos en cuenta la edad que ellos tenían y lo que ellos hicieron, porque muchos de los reyes eran muy jóvenes. Dice que algunos eran de 17, de 23, de 25 años, vamos a ver. Y a veces en la edad, cuando hay inmadurez, tomamos decisiones que nos traen consecuencias a lo largo de nuestra vida. Entonces, ellos eran jóvenes, tomaron decisiones precipitadas, desviaron su corazón del camino del Señor. No todos, pero sí una mayoría. Y si ustedes quieren detenerse un poquito más en conocer la historia, ustedes pueden leer lo que es Primera y Segunda de Reyes y van a ver todo lo que ellos hacían. En otra parte de la escritura dice que el hijo de Jeroboam, el siervo de Salomón, su hijo enferma. Entonces son consecuencias que resultan de las malas decisiones. Porque Jeroboam, recuerden, en un pasaje que leímos, ya estaba la división, que se iba a dividir el reino, 10 tribus acá y las restantes acá. Pero Yahweh le dice a Jeroboam que hiciera lo bueno. Antes de que fuera todo eso, le dijo que hiciera lo bueno. Cuando le entrega la palabra el profeta Ahías, le dice que haga lo bueno. Sin embargo, vemos que Jeroboam no lo hizo. Y que para que no fueran a Jerusalén a hacer sacrificio, levanta 2 altares, 2 becerros. Entonces su corazón empieza a desviarse, y llega un momento en el que pasa el tiempo y su hijo enferma. Entonces le dice a su mujer: ve, te disfrazas de hombre, no recuerdo si de hombre, pero le dice que se disfrace y que vaya a ver al profeta. Y el profeta recibe palabra de Dios y le dice: va a venir la esposa de Jeroboam, viene disfrazada, y tú le vas a entregar esta palabra. Y le dice que su hijo va a morir, o sea, no va a haber sanidad, muere, en cuanto ella llegara a la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que hiciera el bien. Y Jeroboam desobedeció y no lo hizo así. Entonces, cuando ella regresa y dice que pisa la ciudad, es cuando su hijo muere. Entonces, las decisiones que a veces tomamos, no vemos las consecuencias. Y más cuando conocemos de Cristo, en cuestión ahorita que es las finanzas, vemos cómo el rey David tenía una organización. Lo que tenía para la casa de Yahweh y lo que tenía, dices, mi tesoro particular, ¿no? El poder dividir. El Señor siempre tiene y desea en su corazón el bendecirnos. Pero depende de nosotros que haya obediencia, para poder atraer esa bendición. Entonces aquí vemos que estos reyes entregan los tesoros, entregan oro, entregan plata, entregan bronce, entregan objetos de valor del templo. ¿Qué empezaron a hacer? Ellos mismos comenzaron a saquear las riquezas que ya tenían, que el rey David, que el rey Salomón habían construido. Vamos a ver otro rey. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 13 y 14. Antes de pasar ese versículo, vemos el 1, el 2 y el 3. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Versículo 13 y 14. Además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Entonces vemos aquí
que habla del rey Joás, hijo de Joacás. Dice que de 25 años y reinó 29 años e hizo lo recto delante de Yahweh. Tomó tomó el oro, plata y todos los utensilios que fueron allá. De poquito a poquito toda la riqueza que había se fue terminando. Vamos a ver qué dice en esta versión. Dice, luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén y ahí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios y en el palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Entonces vemos que aquí se apoderó de todo el oro, la plata. Fue saqueado, el templo de Yahweh fue saqueado. ¿Por qué? Ya existió una división. Ya existió una división que los dos reinos, como lo vimos en el video, con caminos muy, muy distintos. Otro rey, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1 y 3 primero, y después nos pasamos al 9 y al 17. Dice, en el año 17 de Pecá, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años. Y reinó en Jerusalén 17 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Yahweh echó delante de los hijos de Israel. Versículo 8, desde el 8 y el 9. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó. Y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. Versículo 17. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de la piedra. Otro rey Acaz, tenía 20 años, tomó plata, oro y bronce. Saqueó su propio templo al tomar algunos objetos de bronce del atrio para pagar tributo a Siria durante la guerra de 735 a.C. Vamos a ver otro. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 16. Pero vamos a ver cuántos años tenía este rey. Versículo 1 y 2. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Versículo 6. Porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahweh prescribió a Moisés. Y Yahweh estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. 8. Hirió también a los filisteos hasta Gaza, y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ahora sí, versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue allá de la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Yahweh y de los quiciales que el mismo rey había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Recuerdan cuando vimos uno de los primeros videos donde estaba el templo y vimos todas las paredes que estaban repletas de oro?
Aquí dice que el rey Ezequías quitó el oro de las puertas del templo. No nada más las riquezas de la casa real, sino también se pusieron a quitar el oro que había en las puertas. Dice, el rey Ezequías tenía 25 años, como el oro, la plata y todo lo que menciona ahorita la escritura que acabamos de leer, para pagar al rey de Asiria, para evitar que tomaran el territorio. Vamos a ver qué dice esa traducción. Dice, entonces Ezequías, rey de Judá, le mandó este mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: he cometido un grave error, retírate y te pagaré el tributo que me impongas. Entonces el rey de Asiria le exigió a Ezequías, rey de Judá, que le pagara 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. La riqueza que había se estaba terminando. Incluso estaban tomando todo lo que había en la casa de Yahweh para poder pagar a aquellas invasiones extranjeras que estaban llegando a ese lugar. Vamos a ver otro rey. Segunda de Reyes, capítulo 24, del 8 al 13. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnata de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahweh, como Yahweh lo había dicho. Rey Joaquín tenía 18 años, reinó por 3 meses. Los siervos de Nabucodonosor entraron y la ciudad fue sitiada. Otro rey. Y vemos que la mayoría de los reyes no habla que hayan reinado 40 años. Me parece que solo uno de los que hemos visto. Pero los demás 3 meses. Vimos en el video que decía uno una semana. La edad 18 años, 25 años, 20 años. Que cuando nuestro corazón no está consagrado, es muy fácil desviarnos. Esa es una de las láminas que vimos en clases pasadas, y pudimos ver que ya en la división del reino, unos fueron deportados a Siria y otros fueron deportados a Babilonia. Vamos a ver primero cuando Israel es cautivo en Asiria, Segunda de Reyes 17:6. Dice desde el 5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Goza, y en las ciudades de los medos. Entonces aquí el rey de Asiria se llevó cautivo a Israel. Vamos a ver qué pasó con el otro reino. Segunda de Reyes 24, 14, 16. Dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 21. No, aquí yo creo que está mal.
Pero bueno, en ese mes, perdón, en ese pasaje es 11. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado a la gente común, los llevó cautivos Nabuzarán, capitán de la guardia. Entonces vemos que ya después de haberlos saqueado, de haberlos dejado sin finanzas, sin nada, tanto de la casa de Yahweh como de la casa real, los llevaron cautivos. Y que esto tiene mucho que ver, por eso es importante, quise tomar toda esa parte de historia para retomar lo que estábamos viendo en Ageo. Se quedaron sin riquezas. Ya que los habían saqueado, se los llevaron cautivos. Tanto lo que había en la casa de Yahweh como había en la casa real. Se los llevaron cautivos. Entonces, cuando a veces nosotros tomamos muchas malas decisiones de compra, nos quedamos en ceros. O nos quedamos con una deuda muy grande. ¿Por qué? Por las decisiones que a veces no tomamos correctas. Cuando nosotros, a veces, ahorita que estoy dando un tema en la escuela acerca de los anuncios publicitarios, ¿no? Que mencione que tiene mucho que ver cuando llaman nuestra atención, que vemos en la televisión, que vemos en algún anuncio publicitario y queremos. Yo lo puedo decir, a mí me ha pasado. Y yo he dicho, a ver, Pati, piensa si lo que vas a comprar lo vas a usar. Si lo que vas a comprar es necesario. Si no es necesario, no lo compras. Entonces, ahorita ya en esta área de cuestión de finanzas, independientemente de que a veces vemos anuncios, este año me pasó, y hice una compra grande, y yo dije, ay, ¿por qué compré eso? No lo ocupo, o no era tan necesario. Entonces, ahorita yo creo que son tiempos de que nosotros podamos administrar nuestras finanzas, de que tomemos buenas decisiones. Aquí vimos muchos reyes que eran jóvenes y que a veces la juventud, cuando estamos en esa etapa, tomamos decisiones que nos traen consecuencias a lo largo. Entonces aquí vimos cómo fue que empezó con una división, que empezaron los diferentes hijos de los que van heredando, tomaron malas decisiones, se apartaron de los ojos de Dios, algunos otros no, pero esto permitió que el templo fuera destruido. Vamos a verlo en Segunda de Reyes 25, ahí en el 8 y 15, del 8 al 15. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzarad, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahweh y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, y quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se había pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos a Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Yahweh, y las basas, y el mar de bronce que estaba en las casas de Yahweh, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. O sea, aparte de que destruyeron, dice en el versículo 9, quemó la casa de Yahweh y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y no solo con eso, el bronce se lo llevaron a Babilonia, el oro también, la plata también. Vamos a ver Esdras 5:12.
Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Entonces vemos aquí que el primer templo que nació del corazón de David, que recibió un diseño, fue destruido. Fue destruido porque sus generaciones se apartaron del camino de Dios. Que toda la riqueza, vimos el reinado de David y vimos que él estaba muy bien en riqueza, que estaba muy bien en vida, y vemos cómo sus generaciones no siguieron conforme lo que se establecía en la ley de no allegarse a mujeres extranjeras. Y una decisión que nosotros tomemos mal va a trascender, no nada más a nuestra vida, a nuestras generaciones. Lo que tú quieras y lo que tú desees poder sembrar para tus generaciones es desde ahora. El hecho de que nosotros podamos tomar decisiones en cuestión, ahorita que estamos viendo las finanzas, en cuestión de mantener esa línea, ¿no? De no llegarnos a un yugo desigual, que es muy importante. Entonces vemos aquí cómo el Padre bueno, a lo largo de las siguientes clases, vamos a ver que Él es bueno, que Él es misericordioso, y que a pesar de que estas generaciones hicieron algunos lo malo y algunos otros lo bueno, Él fue misericordioso. Él fue misericordioso, y vamos a seguir viendo a lo largo de las clases cómo es que tenemos que llegar a Ageo, o por qué tuvimos que retomar eso para poder entender a Ageo. Ageo ya lo sabemos que es un libro profético, pero nosotros, lo que tú quieras sembrar para tus generaciones es ahorita, y no solo en cuestión de finanzas, sino en todos los aspectos, que tú puedas sembrar en tus generaciones lo que hay en el corazón de Dios. Yo les pido que preparen sus diezmos, sus ofrendas, sus misiones, y lo que ustedes